Buenas tardes, hermanos, Dios les bendiga. Una vez más con ustedes aquí por las redes sociales. Vamos a iniciar lo que es el culto de oración de este día martes. Y le invito, hermano, que podamos orar al Señor para que Dios pueda guiarnos durante todo el culto, ¿cierto? Pero, como ya es habitual, solamente es el mensaje y lo que le digo cada semana: des el tiempo de orar en su casa, porque recuerde que hoy, día martes, es un culto de oración. Hay tantas cosas por qué orar. Bien, si usted no sabe por qué orar, si usted no dice por qué más oro, llame por teléfono a los hermanos. Vean en WhatsApp la lista de las peticiones de oración y se va a dar cuenta que hay bastante por qué estar orando. Yo le animo que puedan ser personas de oración, que podamos ser personas de oración, bien, que podamos imitar a Jesús en este sentido. Jesús era una persona que pasaba orando toda la noche, y él, siendo Dios, aún así la comunión que tenía con su Padre era bastante profunda, ¿cierto? Jesús tenía una vida de oración, y este día martes nos juntamos para tener un culto de oración, y espero que no perdamos el hábito de orar los unos por los otros y también por la iglesia. Bien, vamos a estudiar esta tarde. Y el mensaje de hoy no va a ser un mensaje tan aplicativo, aunque claramente al final nos deja una enseñanza para nosotros. Va a ser un mensaje más de tipo estudio. Vamos a estudiar un poquito más sobre el fin de los tiempos. Bien, hermano, sin lugar a dudas estamos viviendo los últimos tiempos, y esto usted lo ha escuchado 1 y 1000 veces. Pero a veces solamente afirmamos que estamos viviendo el fin de los tiempos, diciendo, bueno, Jesús viene pronto, ¿cierto? La Biblia dice que viene pronto. Pero yo quiero que podamos analizar algunos pasajes bíblicos que de verdad nos van a mostrar que, sin lugar a duda, estamos en los últimos tiempos. Bien, y yo quiero que vamos a Dios en oración. Quiero que usted me pueda acompañar en oración, todos los que me están viendo. De ese tiempo de orar y de pedirle a Dios que pueda hablarle a su corazón, que Dios le dé entendimiento para poder comprender cada versículo que vamos a leer, ¿bien? Y que Dios prepare su corazón, su entendimiento. Lo importante del mensaje es que podamos ser bendecidos con la palabra de Dios, podamos aprender, podamos ser edificados y luego poner en práctica, ¿bien? Vamos a orar y iniciamos el estudio de esta tarde. Amado Padre Celestial, gracias le damos por un día más que nos permite poder reunirnos como iglesia a través de estos medios, Señor, de las redes sociales. Gracias por estas herramientas, porque nos permiten poder juntarnos, Señor, y también poder aprender y escuchar de su palabra. Señor, bendiga a la iglesia, bendiga a cada uno de aquellos que hoy han podido apartar un tiempo para escuchar su palabra. Bendiga a mis hermanos que quizás hoy no van a poder escucharla, pero que a lo mejor más rato puedan darse el tiempo también de escuchar el mensaje. Padre, estamos sin lugar a duda viviendo los últimos tiempos, estamos a las puertas de su venida. Queremos que usted venga pronto por su iglesia, pero también anhelamos que más gente pueda arrepentirse y pueda conocerla a usted. Oramos que en esta tarde usted nos pueda guiar, pueda abrir nuestro entendimiento para comprender cada pasaje de las Escrituras a cabalidad el mensaje que hoy vamos a escuchar. Bendíganos, Señor, oramos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, vamos a estudiar entonces los últimos tiempos. Estamos viendo sin lugar a duda los últimos tiempos, y quiero que realmente usted pueda creerlo. Realmente esto pueda ser una convicción en su vida. De pronto es penoso ver a creyentes que piensan que Jesús no va a venir, o piensan que Él va a venir, pero realmente no se lo creen del todo. Piensan que Jesús va a venir aún en un tiempo mucho más lejano, pero no se han dado cuenta que la Escritura está de alguna forma mostrando todo lo que ha dicho se está cumpliendo en el tiempo que nosotros estamos viviendo. Y muchas personas dicen: nosotros esperamos a Cristo, no esperamos señales, ni esperamos
ver ciertas cosas, solamente esperamos que aparezca Jesús por su iglesia, pero hermano, es inevitable no ver señales, es inevitable no ver cosas que van a suceder antes que Jesús venga. Pues la Biblia dice aprender, ¿cierto? O sea, cuando tú ves y pone un ejemplo de un árbol, ¿cierto? Nosotros ya nos damos cuenta las estaciones, el árbol cuando va a dar fruto. De la misma forma, nosotros estamos viendo, estamos en una antesala para la venida de Cristo. Y yo quisiera partir con un versículo, porque vamos a ver 4 versículos bíblicos, un poco más, pero vamos a ver 4 puntos claros acerca de que sin lugar a duda estamos viviendo los últimos tiempos. Bien, y en Daniel capítulo 12, ya que vamos a ir al libro de Daniel, le anticipo un poco. Próxima semana vamos a aprender más acerca de la venida de Cristo y vamos a enfocar el mensaje de la próxima semana en el libro de Daniel. Pero hoy quiero solamente analizar un versículo de Daniel capítulo 12, del versículo 4. Bien, Daniel es un libro profético que habla bastante acerca de los eventos futuros, de las cosas que iban a suceder en los últimos tiempos. Y en el capítulo 12, versículo 4 del libro de Daniel, Daniel va a decir así: pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro. Bien, le están hablando a Daniel. Hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia aumentará. Creo que podamos enfocarnos en, si usted puede leer el contexto en su casa, el capítulo completo, incluso la mayor parte del libro de Daniel, se dará cuenta que está hablando las profecías de los últimos tiempos. Y la Biblia dice que Daniel tenía que sellar, ¿cierto?, la palabra de este libro y que estas palabras eran para el fin de los tiempos. Pero la Biblia va a decir algo más a profundidad. Dice, muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Y esto es lo que yo quiero que primero nos enfoquemos. ¿Cómo ha aumentado la ciencia, el conocimiento en los últimos tiempos? Hermano, no sé si usted se ha dado cuenta, pero nosotros, los últimos 2 siglos de historia de la humanidad, estamos viviendo algo totalmente diferente a lo que vivió toda la humanidad de 1800 hacia atrás. Sí, hermano, los últimos 150, 200 años han sido totalmente diferentes. ¿En qué? En la tecnología, en la ciencia. Vamos a ir viendo un poquito más a profundidad. Y primero, en los últimos, hermanos, 100 años, apareció, por ejemplo, el celular. Algo que realmente la ciencia y la tecnología lo pudieron hacer posible. Pero antes de eso no existía. O sea, estamos hablando de que Dios creó a Adán y Eva hace 6.000 años atrás aproximadamente, y casi 5.800 años de historia del ser humano se comunicaba con cartas, mandaba mensajes, señales, pero en los últimos 200 años aparece un celular. O sea, casi 5.800 años de historia normal, pero ya hay una diferencia en el último tiempo. La ciencia y la tecnología evolucionó demasiado rápido, ¿cierto? Como en 50 años el celular de un prácticamente Nokia gigantesco, hoy en día ya en el nivel que estamos. Pero no solamente en los últimos 150 años apareció el celular, también el automóvil. Hermano, el automóvil. Las personas durante toda la historia han andado en caballo y en carretas. Toda la historia ha sido así de la humanidad. Pero sin embargo, hace ya aproximadamente 100 años, un poquito más, aparece ya el automóvil. Y del primer automóvil en 100 años, ¿cómo cambió? Hoy en día los autos son de lujos. Hoy en día un hombre puede transportarse en vehículo y recorrer una distancia que ellos se demoraban en recorrer meses. Nosotros podemos hacerlo en un par de horas. O sea, toda la historia de la humanidad, 5.900 años aproximadamente de historia, el hombre anduvo en carretas, en caballos, pero nosotros ya estamos viviendo algo totalmente diferente. ¿No es raro? O sea, ¿no le parece curioso cómo en los últimos siglos todo ha cambiado?
Pero la Biblia está diciendo que en el tiempo del fin la ciencia iba a aumentar, ¿cierto? Y no solo el avión, hermano, el automóvil, el avión. Hermano, el avión es algo maravilloso, que una persona hace 200 años atrás no se podía imaginar qué es lo que era un avión. Hermano, cómo vuelan, a qué velocidad, la forma que transportan pasajeros, ¿cierto? Cómo pueden volar en horas de un continente a otro. Algo que nunca el ser humano pudo hacer en toda la historia. Y en los últimos 100 años, el avión apareció. Y los aviones de guerra son extraordinarios, ¿cierto? O sea, estamos viviendo, sin lugar a dudas, un periodo totalmente diferente al que vivió toda la historia de la humanidad. Bien, no solamente los aviones que pueden hacer viajes que duran horas, donde antiguamente se demoraban meses y a lo mejor un año, ¿cierto? Pero hermanos, el avance también de la medicina. ¿Cómo la medicina ha evolucionado? ¿Cómo la medicina ha avanzado? O sea, hace 200 años atrás la medicina no era nada comparado con lo que vemos ahora. No había nada. Entonces, la ciencia en los últimos tiempos, en estos 2 siglos últimos, o el último siglo, como usted quiera llamarle, ha cambiado de una manera extraordinaria. Y sin lugar a duda, a través de este versículo que nos dice que en el tiempo del fin la ciencia iba a aumentar, se ha hecho realidad. Estamos viviendo un periodo diferente al que vivió toda la historia. Y podemos notarlo en la tecnología, en las cosas, cómo han avanzado, ¿cierto? Y hermano, fíjate algo, hace 200 años atrás, desde ahí hasta el principio, andaban con antorchas, iluminaban con antorchas, con velas, antorchas iluminaban en las noches, pero nosotros tenemos luz ya, ¿cierto? Apretamos un botón y tenemos luz, y eso para la historia de la humanidad es algo nuevo. O sea, el hombre toda la historia vivió con antorcha, pero nosotros vivimos con luz. Y nuestros hijos nacen y piensan que esto es, que siempre el hombre ha vivido con luz. No, el hombre nunca vivió con luz. Estamos en los últimos tiempos, 2 siglos que han vivido algo totalmente diferente a lo que ha vivido la historia de la humanidad. Entonces es así, hermano, cómo hemos ido cambiando. Fíjate, la radio. Nunca el hombre tuvo radio, pero hoy en día tenemos radio. Hermano, durante la historia de la humanidad, el hombre nunca tuvo internet. ¿Qué es lo que era eso? Pero nosotros hoy en día tenemos internet. Los 2 últimos siglos tenemos internet, y etcétera, ¿cierto? Y es así, hermano, como en los últimos siglos nos damos cuenta que estamos viviendo algo totalmente diferente a lo que vivieron todas las generaciones para atrás. Bien, y es así como la Biblia dice entonces que en los últimos tiempos, Daniel dice, la ciencia ha de aumentar. ¿Le cabe a usted alguna duda de que la ciencia no ha aumentado en los últimos 150 años? ¿Acaso usted todavía duda de que la tecnología que tenemos hoy la tenían también hace 500 años atrás? No. La ciencia aumentó, el conocimiento aumentó para el humano. Hoy en día vivimos una manera totalmente avanzada en comparación con las otras generaciones, ¿cierto? La forma de construir, hermano, los rascacielos que hoy en día hay. El año que viene se inaugura el nuevo rascacielos que va a pasar el kilómetro de altura. Eso era algo impensable para los antiguos. Sin embargo, hoy para el humano ya ni siquiera tiene límite en cuanto a construir, ¿cierto? O sea, claramente el conocimiento para la persona, la ciencia, aumentó de una manera, ¿cierto? De una manera abismal. Y esto es una muestra, hermano, de que realmente nosotros somos, no nosotros en sí en la última generación, sí ya en los últimos 2 siglos estamos viviendo cosas totalmente diferentes a lo que vivió toda la historia. Y esto realmente prueba que estamos en los últimos tiempos, porque el conocimiento, la ciencia ha aumentado de una manera extraordinaria. Segunda cosa que creo que podamos ver, que realmente estamos viviendo los últimos tiempos. Hermano, Israel es fundamental cuando nosotros estudiamos escatología o evento futuro. O sea, nosotros en la palabra de Dios vemos, ¿cierto?, a Israel. Vemos cómo Dios cumple su pacto con el pueblo de Israel. Pero hay algo que quiero que podamos entender. Bien,
Cualquier persona, quizás de 1900 hacia atrás, no podía hablar de que estaban tan cerca de la venida de Cristo como si lo podemos hacer nosotros. ¿Cuál es la diferencia? Cuando nosotros vemos la historia del pueblo de Israel, el pueblo de Israel estaba en su ciudad, su capital, Jerusalén, y Jesús estaba predicando. Y entonces Jesús se fue a un monte y se sentó con los apóstoles. Y desde ese monte que ellos estaban sentados, podían contemplar la ciudad de Jerusalén, pero mayormente el templo. Y el templo que estaba cuando Jesús estaba predicando no era el templo de Salomón, sino que era el templo de Herodes. Algunos mencionan que este templo era maravilloso, pues tenía bastante oro, no como el de Salomón en ninguna manera, tenía mucho mármol, dicen, pero en cuanto a tamaño era algo totalmente grande, casi, hermano, más grande que 10 canchas de fútbol, o sea, demasiado grande. Las murallas eran bastante grandes, era un edificio totalmente gigantesco para aquella época. De hecho, si usted puede estudiar bien, las piedras que están en los muros de contención son muy grandes, y hoy en día esas son las piedras que el famoso muro de los lamentos. El muro de los lamentos no es un muro del templo en sí, es un muro de contención que soportaba del templo. O sea, cuando usted ve en la televisión ese muro estaba abajo, termina, desde ahí recién hacia arriba comenzaba el templo de Israel. O sea, un templo maravilloso. De hecho, la mezquita que hoy en día está, que es de los musulmanes, no ocupa ni siquiera la cuarta parte del territorio que ocupaba el templo de Dios. Literalmente es como que el templo fuera toda una cancha de fútbol y la mezquita ocupe un área. Esa más o menos es la comparación. O sea, estamos hablando de un templo maravilloso. Y en Mateo capítulo 24, Jesús va a hacer una profecía sobre este tremendo templo y sobre la ciudad de Jerusalén. Bien, si usted me acompaña al libro de Mateo capítulo 24, vamos a dar lectura del versículo 1 en adelante y vamos a explicar lo que Jesús estaba hablando aquí. En Mateo capítulo 24, versículo 1 en adelante, los discípulos vienen donde Jesús y le dicen: cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Los discípulos estaban mostrándole el templo a Jesús. Y Jesús dijo así, respondiendo él les dijo: ¿veis todo esto? De cierto digo, que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Hermano, Jesús estaba haciendo una profecía de que ese maravilloso templo, que toda esa piedra grande que veían desde el monte, no iba a quedar piedra sobre piedra. Todo iba a ser destruido. Y luego los discípulos, en el versículo 3 dice: y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? O sea, los discípulos, viendo que Jesús había dicho: ¿veis todo esto? No va a quedar nada. No va a quedar piedra sobre piedra. O sea, era algo como uno dijera en ese momento, para no creer, piedra sobre piedra, si es un tremendo templo. Piedras inmensas que Herodes había construido. Sin embargo, luego, en el versículo ahí, acompáñeme, le digo al tiro, en el versículo 34, Jesús va a decir otra cosa más asombrosa. Versículo 34 dice: de cierto digo, que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Jesús les dice, o sea, todo esto se va a destruir, pero no solo se va a destruir, no va a pasar esta generación sin que todo esto acontezca. Pongámonos un rato en la historia. Jesús estaba profetizando esto por lo menos en el año 30 al 33, dentro de su ministerio. Y dice: no va a pasar esta generación, o sea, la misma generación que yo le estoy profetizando va a ver lo que yo estoy diciendo. Y justamente se cumple. Ya no hay
duda alguna. O sea, nadie que estudia puede decir, no, esto no se cumplió, esto no pasó, la Biblia falló, no. Toda persona objetiva sabe que esta es una profecía que se cumplió. Porque en el año 70, Vespasiano, que era emperador romano, mandó a su general Tito y fue su ejército hacia Jerusalén y destruyó Jerusalén por completo. Pero no solamente destruyó Jerusalén, sino que el templo literalmente lo destruyó. Y no quedó, hermanos, piedra sobre piedra. Todas las piedras se las llevaron. Las piedras enormes del templo se las llevaron. Hay muchas explicaciones, dónde están las piedras, qué pasó con las piedras, pero se las llevaron, la gran mayoría. Otras quedaron acumuladas en montones, que hasta el día de hoy están, y prohíben sacarlas, son parte de la arqueología, monumentos. Y lo que quedó de pie fueron las bases, los cimientos, que esos son el muro de los lamentos que hoy todos van a visitar. Pero literalmente en el año 70 se cumple esta profecía. E Israel es destruido, Jerusalén, el templo es saqueado. Y no solamente eso, sino que los israelitas, los judíos, están obligados a arrancar y a huir. Hay historias muy tristes de historiadores que hablan de esta escena. Muchos judíos se suicidaron, se mataron, ya no aguantaban más la persecución romana. Y los judíos fueron esparcidos por todo el mundo, empezaron a viajar por todos lados. Y este territorio de Israel, desde ese momento que los romanos destruyeron en el año 70, la profecía que se cumple, que Jesús dijo, el territorio de Israel pasó a pertenecer a muchas naciones. Perteneció a los romanos, perteneció a los otomanos, perteneció también a los árabes, perteneció también en las cruzadas, la ganaron bastantes naciones. Finalmente perteneció a los ingleses. Y también los israelitas vivieron y vagaron casi 2 milenios, desde el año 70 hasta el año 1900, vagaron sin territorio y andaban viviendo por todos lados. Y durante esos 2000 años vivieron muchas cosas. Por ejemplo, en Alemania sufrieron el Holocausto. Hitler los masacró y mató 6 millones de judíos. Sin embargo, nosotros estudiamos la Biblia y no podemos argumentar qué día preciso, cuándo iba a suceder esto que te voy a decir. Pero sí podemos ver en la Biblia que Dios prometió que Dios iba a traer de todas las naciones de la tierra a su pueblo Israel, a habitar la tierra que Él había dado a Jacob, su siervo. Sí podemos ver en la palabra de Dios que Dios había prometido que Israel iba a volver a ser una nación. Y claramente antes de 1900 no podríamos decir falta poco para que venga Cristo, pues Israel no era nación, Israel andaba disperso por todo el mundo, ¿cierto? No había una nación consolidada. Sin embargo, en el 1948, el 14 de mayo, Israel, la ONU, lo declara como el Estado de Israel, como un Estado soberano. Y también le devuelve su territorio que habían perdido los ingleses, se lo devuelve al Estado de Israel. E Israel surge como una nueva nación. Y de hecho nosotros podemos ver estas profecías en Isaías capítulo 66, versículo 8 y 10. Dice: ¿quién oyó cosa semejante? ¿Quién vio tal cosa? Concebirá la tierra en un día, nacerá una nación de una vez, pues en cuanto Sión estuvo de parto, dio a luz a sus hijos. Yo que hago dar a luz, no haré nacer, dijo Jehová. Yo que hago engendrar, impediré el nacimiento, dice tu Dios. Alegraos con Jerusalén y gozaos con ella, todos los que la amáis, llenaos con ella de gozo, todos los que os enlutáis por ella. Usted también puede leer Ezequiel capítulo 37 y se da cuenta cómo Dios promete que iba a hacer volver de todas las naciones de la tierra a su pueblo para habitar la tierra que Él les había dado. Algo impensable que Israel, que había sido echado de su tierra en el año 70, que había andado por todo el mundo vagando, hoy en día habite su tierra, la tierra que Dios le dio. Que hoy en día sean una nación poderosa, un estado independiente, soberano, ¿cierto? Pero desde 1948, hace 72 años atrás, esto no era realidad, esto no existía. Y nosotros no nos imaginamos la venida de Cristo sin que Israel
fuera un estado, sin que Israel no fuera una nación. Entonces, cuando nosotros vemos desde 1948 en adelante, vemos que ya estamos en los últimos tiempos, que Dios ha cumplido su palabra con el pueblo de Israel. Israel es una nación fuerte y muchos se opusieron a esto. Muchos querían oponerse a esto para que las profecías bíblicas no se cumplieran. Los estados de los árabes persiguieron a Israel, hicieron la guerra, muchas guerras, aún así no pudieron. Israel venció, ganó cada una de las guerras, incluso la más famosa, la guerra de los 6 días, donde prácticamente destruyó a más de 5 naciones en 6 días. Y vemos la mano de Dios cumpliendo su palabra, que en el último tiempo ya su pueblo iba a regresar a su tierra e Israel iba a volver a ser una nación. Hermano, cuando estudiamos esto, claramente podemos decir, bueno, estamos viviendo los últimos tiempos, ¿no? O sea, vivimos hace 2 siglos algo diferente a toda la historia de la humanidad en cuanto a la ciencia, en cuanto ha evolucionado la tecnología. También hemos visto ya cómo Israel, después de 2 milenios que anduvo vagando por todos lados sin territorio, hoy en día es una nación poderosa que prospera cada día que está en su territorio. O sea, esto no es casualidad. Hermanos, estamos sin lugar a duda viviendo en los últimos tiempos. Bien, si usted aún todavía no lo cree, si usted todavía piensa que esto está lejano, no. Hermano, estamos en la antesala. Estamos viendo cómo se están cumpliendo todas las profecías bíblicas. Bien, el otro que podemos ver también notable, ahora, el hombre ha sido malo toda la historia. El pecado ha depravado y ha corrompido al ser humano y estamos totalmente de acuerdo. Pero en el último siglo, de hecho, no es chequear en el último siglo, hace 50 años, hermano, el declive moral que hubo fue tremendo. Bien, y esto es lo tercero que quiero que veamos, porque Pablo va a dar va a decir cómo iba a ser el carácter de los hombres de los últimos tiempos. Y ese carácter que Pablo va a describir es el carácter que nosotros estamos viendo en las personas hoy en día. O sea, cuando leemos 2 de Timoteo capítulo 3, si usted me acompaña ahí, 2 de Timoteo capítulo 3, versículos 2 y 4, la Biblia dice: porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos e impíos. Dice, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores e impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Entonces, hermano, la generación que nosotros estamos viendo hoy en día de la juventud, de las personas, bueno, es una generación que nunca antes habíamos visto. Bien, como te decía, el hombre siempre ha sido malo. Desde que pecó se corrompió y ha habido maldad en su corazón. Pero la forma que el hombre practica el pecado hoy en día es algo que antes nunca se había visto. Hoy en día el hombre literalmente llama bueno a lo malo y a lo malo le llama bueno. O sea, antiguamente de alguna forma el pecado o cosas vergonzosas eran tabú y se practicaban en oculta. Unos que por otros ya perdían la vergüenza, pero todos sabían de alguna forma, su discernimiento, su moral les decía que era bueno, que era malo. Hoy en día no. Hoy en día el hombre literalmente practica todo lo que acabamos de leer. Y el hombre realmente está cegado hoy en día, que ya no sabe qué es bueno y qué es malo. Y muchas personas que he hablado con ellos me dicen que la moral hoy en día ya es subjetiva. O sea, de acuerdo a donde vives va a estar de acuerdo a tu moralidad. Y así es como estamos viviendo. La moral en los últimos años ha cambiado bastante. No sé si usted se acuerda el tiempo en el que usted iba al colegio. Los que son mayores, ¿cierto? No sé, de 30... los de 40 años, ¿cómo era en ese tiempo? Hoy en día, ¿cómo es? ¿Cómo eran los niños hace 20 años atrás? ¿Y cómo son ahora? ¿Cómo era la juventud hace 50 años atrás? ¿Cómo estamos hoy en día? ¿Cómo era hace años los programas de televisión que hoy en día podemos ver todos? O sea,
Dese cuenta de algo. La moral, el pecado se ha aumentado en gran manera. Y nosotros los seres humanos nos hemos corrompido en gran manera. Que sin lugar a duda la moral ya ha declinado de una manera abrumadora, como se puede decir. O sea, estamos viviendo desde el punto de vista de la moral, desde el punto de vista, ¿cierto?, de nuestra forma de vivir, una generación que nunca antes se había visto. Y creo que todos concuerdan con esto, ¿cierto? Hoy en día el hombre a lo malo le llama bueno, a lo bueno malo. Todo en lo que uno hace que es malo, hoy en día todos lo defienden. Hoy en día la persona va a defender lo bueno y todos saltan a defender lo malo. Tú vas a decir la verdad y todos te atacan. Hoy en día no hay respeto por la palabra de Dios ni por el nombre de Dios. Estamos viviendo una generación que nunca antes habíamos visto. Antiguamente la gente quizás no seguía al Señor, pero todos de alguna forma eran creyentes, creían en sus dioses, creían de manera equivocadas. Hoy en día el hombre es ya incrédulo total. Hoy en día el hombre está totalmente rebelado contra el Señor. Y todo lo que estamos viendo está preparándose para la venida del anticristo. Y esto claramente podemos ver que estamos viviendo o estamos en la antesala de lo que es la venida de nuestro Señor. Ya hemos visto tres cosas, ¿cierto? Tres cosas que están sucediendo en los últimos 150 años o los últimos 2 siglos en la historia de la humanidad. Cosas que estamos viendo que nunca en la historia de la humanidad se habían visto. Y esto es obviamente una muestra, una prueba de que estamos viviendo los últimos tiempos. Y hay otro versículo que me llamó la atención, que la Biblia en el libro de Apocalipsis, y creo que podamos enfocarnos en la última parte y podamos decir que significa o puede significarse muchas cosas, pero hay algo que de verdad me llamó la atención y que también podemos darnos cuenta cuando leemos este versículo. En el libro de Apocalipsis capítulo 11, versículo 18, dice: y se iraron las naciones, y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos y de darle galardón a tus siervos los profetas, a los santos, a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Podríamos decir que se está refiriendo, hermano, cuando dice que va a destruir a aquellos que han destruido la tierra. El hombre ha destruido la tierra con el pecado. Y el pecado lo destruye todo. La Biblia dice que la tierra gime, ¿cierto? La creación gime, ¿cierto? Por causa del pecado. Está como una mujer encinta, ¿cierto? Cuando la mujer está encinta, ¿cierto? Y vienen contracciones. Así está la tierra por causa del pecado y también ya esperando la venida de nuestro Señor. Pero el hombre ha destruido la tierra por el pecado. Pero hermano, en los últimos 150 años, de una manera extraordinaria. Bien, cosa que durante toda la historia de la humanidad el hombre nunca había hecho. Hermano, desde hace 150 años atrás, incluso desde la Segunda Guerra Mundial hacia atrás, hermano, el hombre andaba tirando flechas, cañones en los barcos, peleaban con espadas, por ahí tenían escopetas que ya habían estado fabricando, pero nada más. Los tanques eran los caballos, y el hombre no había hecho más daño al mar, a la tierra, a nada. Pero en los últimos 150 años el hombre comenzó a destruir la tierra de una manera extraordinaria. Las bombas atómicas que se han lanzado destruyeron ciudades completas. No solamente destruyeron ciudades, sino que eso que hicieron afectó la tierra. Hermano, los desastres naturales, la gran mayoría de los desastres naturales son provocados por cosas que el hombre ha hecho a la tierra, ¿cierto? Hay temblores que han sido provocados porque han hecho pruebas con bombas nucleares. Hermano, las industrias, cómo han destruido la tierra. Las grandes pesqueras, cómo destruyeron el océano, ¿cierto? Las bolsas plásticas, cómo destruyeron el océano, ¿cierto? Hoy en día, comparados a 100 años atrás, los mares están vacíos porque el hombre ha destruido todo. Los árboles, las plantas, la naturaleza, el ambiente. En las grandes ciudades, en las metrópolis, no se puede ni respirar bien
por el aire, porque el ser humano ha contaminado todo. Y en los últimos 100 años el ser humano literalmente ha destruido la tierra. Y Dios dice el tiempo de juzgar o de destruir a aquellos que han destruido la tierra. O sea, vivimos en una generación que en 100 años ha destruido la tierra más que los 5.800 años de historia. Hermano, el hombre vivió 5.000 años, aproximadamente 800 años de historia, desde que Dios creó a Adán y Eva, y no le hicieron un mayor daño a la tierra más que el pecado, que es algo grave. Pero hablando de una forma física, ¿en qué perjudicaron a la tierra? ¿En qué le hicieron daño? Pero después, desde 1800 en adelante, todo lo que te nombré anteriormente, la industria, la pesquera, ¿cierto? La forma de crear armas, el ser humano lo ha destruido todo. Hoy en día podemos ver los océanos contaminados, ¿cierto? Los bosques con escasez, los incendios forestales, la Amazonas, las selvas que son como pulmones para la tierra, todos destruidos y quemados. O sea, el ser humano en los últimos 2 siglos está destruyendo, acabando la tierra. La tierra gime, ya no da más. Ya no da más. Y va a llegar el día que Dios va a destruir a todos aquellos. En los últimos 2 siglos destruimos la tierra. Hoy en día vamos a quedar hasta acá con este estudio. Espero que haya sido de bendición para su vida y que solamente pueda darse cuenta, hermano, que hay muchas evidencias, todos estos son pruebas de que realmente estamos viviendo en los últimos tiempos. Yo no sé si usted se lo cree o no se lo cree, solamente le puedo decir, ya no queda mucho tiempo, queda muy poco tiempo para que nuestro Señor venga. Todo lo que podamos ver son pruebas de que Dios viene pronto por su iglesia. Y el llamado que siempre le hacemos, preparémonos para la venida del Señor. En el siguiente culto vamos a estudiar la profecía de Daniel, cómo Daniel profetizó las cosas que iban a suceder en los años por venir y cómo se fueron cumpliendo una. Y falta una, que es la venida del Señor y su reino. Y vamos a aprender de eso para que podamos agarrar convicciones de que cada cosa que la Biblia dice se cumple al pie de la letra. Hermano, Dios le prometió incluso a Adán y Eva que Jesús iba a venir a morir. Y desde Adán y Eva a que Jesús vino a morir pasaron casi 4.000 años de historia. 4.000 años, donde quizás en el tiempo de Jesús ellos estaban diciendo, ¿cuándo va a venir el Mesías? Han pasado 4.000 años desde que Dios se lo dijo a Adán y Eva. Y ¡pum! Nació el Salvador. Murió, resucitó. Jesús dijo, voy a venir. Y han pasado 2.000 años. Y quizás muchos están diciendo, 2.000 años. No, aún no va a venir. Falta mucho. No, hermano, falta bastante poco. Bien, estamos viviendo un tiempo diferente a lo que vivió toda la historia de la humanidad, en todos los aspectos. Y esto es una prueba de que estamos en la antesala. Bien, Dios le bendiga. Espero que haya sido de bendición el mensaje para su vida y que haya aprendido bastante. Nos vemos el domingo en el próximo culto y en el próximo culto del día martes vamos a aprender el libro de Daniel. Dios les bendiga, vamos a orar para terminar y recuerde, al terminar el culto, ore en su casa por la petición de cada uno de sus hermanos. Señor, agradecemos el haber tenido un tiempo con su palabra. Padre, gracias por enseñarnos y mostrarnos a través de su palabra que falta tan poco para que usted venga a buscar a su iglesia. Ayúdenos a prepararnos de diferentes maneras, Señor, pero Padre, gracias porque su palabra nos aclara, nos muestra, Señor, que el tiempo está cerca, Señor, que usted ya viene por nosotros. Padre, bendiga, guarda a su iglesia, protéjala, Señor, y oramos agradecido por el culto que hoy hemos podido tener, por su palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga. Bendiciones.